Nuevo orden mundial. La expresión nuevo orden mundial se ha usado para referirse a un nuevo periodo de la historia. La globalización. El fenómeno de la globalización engloba al libre comercio internacional, al movimiento de capitales a corto plazo, a la inversión extranjera directa, a los fenómenos migratorios, al desarrollo de las tecnologías de la comunicación y a su efecto cultural. Factores que benefician su desarrollo. Apertura de mercados, como la Unión Europea, medios de comunicación, especialmente Internet, crecimiento y funciones entre empresas, privatización de empresas públicas, la desregularización financiera internacional. Beneficios potenciales de la globalización. Economía y mercados globales. Acceso universal a la cultura y la ciencia. Mayor desarrollo científico-técnico. El tiempo histórico de la globalización. Hay quienes plantean que el proceso de la globalización surge luego de la caída de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A fines del siglo 80, desde entonces se habría hecho efectiva la liberación de aquellos mercados dominados por el sistema comunista, para pasar a uno abiertamente capitalista. Ambas posiciones coinciden en que al menos un factor ha sido fundamental para la explosión globalizadora: el alto desarrollo tecnológico que permitió la masificación de la información por medios como la televisión e Internet. Posiciones contrarias en torno a la globalización. No cabe duda de que ella es un proceso actual de nuestros tiempos, y frente a su valorización política, económica, social y cultural hay posiciones controvertidas. En su primer sentido, la globalización es entendida por muchos como sinónimo de las economías nacionales. Globalización y economías nacionales. En consecuencia, cuanto mayor sea el grado de integración, mayor es la interdependencia entre los países que participan del comercio y de los mercados financieros internacionales. Globalización y liberación comercial y financiera. Se trata de remover las barreras proteccionistas impuestas por los gobiernos nacionales y dar paso al libre movimiento de bienes, servicios y de capitales entre los países para crear una economía abierta y sin fronteras. Globalización e identidad cultural nacional. El término global es entendido como equivalente a mundial y globalización, como un proceso de difusión de productos, pensamientos, formas de vida y experiencias a todos los rincones y culturas del orbe, consiguiendo uniformizar necesidades, gustos y saberes. Globalización y modernización. La globalización viene a confundirse con cambios profundos de las culturas locales. Son difundidas a todo el mundo las estructuras sociales de la modernidad, vale decir, del capitalismo, racionalismo, industrialización y burocracia. La actividad de redes como componentes de la globalización. El capital es el primer componente de la globalización. El segundo elemento está constituido por las plataformas digitalizadas y sus modelos informacionales y aplicaciones como las páginas web, que nos permite participar en una opinión pública, en red, en una sociedad del conocimiento. El liberalismo. El liberalismo es la ideología fundadora de la modernidad contemporánea.
surge en el siglo XVIII en el contexto de las luchas de la burguesía y los ilustrados en contra del absolutismo y la sociedad estamental. Se consolida en el siglo XIX. El valor principal del liberalismo es asegurar las condiciones políticas necesarias para el ejercicio de la libertad individual, lo cual implica un modelo de sociedad y un modo de actuar del Estado. Exponentes del liberalismo. John Locke, pensador político, se lo aprecia como el padre del liberalismo, por sostener que todo gobierno surge de un pacto o contrato revocable entre individuos, con el propósito de proteger vida, la libertad y la propiedad de las personas. Montesquieu minimiza el papel de los individuos y los eventos, que cada evento histórico fue inspirado por un evento, movimiento, en especial si una causa en particular, tal como el resultado occidental de una batalla, ha arruinado a un Estado. Entonces existió una causa general que fue la que determinó la caída de dicho Estado como consecuencia de una sola batalla. David Hume. Toda ciencia social debe comenzar por la ciencia del hombre, es decir, a la hora de adoptar un sistema social y político, se debe tener en cuenta a la naturaleza humana. Además, según Hume, la naturaleza humana es única e inmutable, por lo tanto, la idea de que la naturaleza humana es maleable y a través de la acción estatal. Adam Smith decía que el intento del gobierno de impedir que los empresarios se unan en monopolios empeoraba la situación. También decía que la libertad dentro de una sociedad llevaría a la máxima riqueza posible. Habla de reemplazar la economía nacional por la mundial. No se interesa por lo intelectual, se limita a la actividad humana. John Stuart Mill es un defensor de la libertad. Considera que las instituciones y estados están al servicio de la libertad de los individuos, como Benjamín Constant. En 1851 habla sobre el gobierno representativo en sus obras, para plasmar esa realidad de gobierno democrático. El neoliberalismo. El neoliberalismo es un modelo estéril y una guerra contra los pobres. Se origina en la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Se fundamenta en las teorías neoclásicas de finales del siglo XIX. Su auge inicia a nivel internacional. Después de la Segunda Guerra Mundial y hasta 1967, Europa presenta un crecimiento económico entre 1969 y 1971. Se presenta un fenómeno conocido como estanflación, poco crecimiento económico y aumento de la inflación, generando una grave crisis afectando especialmente en los países capitalistas, dependientes y afectados gravemente a los socialistas. Nacimiento del neoliberalismo. Nace en los años 80 en Estados Unidos, en donde algunos pensadores económicos de Estados Unidos, Alemania e Inglaterra, apoyados por profesionales de la economía, son contratados por organismos financieros internacionales como el FMI, Fondo Monetario Internacional, para lograr un nuevo modelo económico, modelo que terminaría por extenderse a gran parte del mundo. Características del neoliberalismo. Liberalización del comercio
y de la inversión extranjera, privatización de las empresas públicas, desregularización, garantías legales para los derechos de propiedad privada. La competitividad es buena. Causas que ocasionaron el neoliberalismo. La crisis económica de 1929 produjo la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York. Puso al desnudo las imperfecciones del liberalismo económico. Los monopolios y el oligopolio habían concentrado excesivamente las riquezas. La superproducción desvalorizaba los productos industriales y agropecuarios. Consecuencias del neoliberalismo. Miseria como nunca había conocido la humanidad. Jamás en la historia de la humanidad, millones de personas en un grado de miseria y necesidad, como en la actualidad. Una consecuencia decisiva del avance actual de la internacionalización económica es el agravamiento del desarrollo desigual y combinado entre los distintos países. A nivel económico, el neoliberalismo se caracteriza por la utilización de un mercado libre que, según dicho modelo, actúa como una institución perfecta, capaz de generar por sí misma un crecimiento armónico y equilibrado, con la condición de que no se intervenga en él. John Maynard Keynes decía que el Estado debería de tomar un papel activo en el manejo de la economía de su país. Suplantar el mercado lo regulaba. Milton Friedman proponían un modelo económico basado en principios opuestos a los de Keynes. Propuso que el Estado no interviniera casi nada en la economía nacional.